En Colombia hay alrededor de 1.700.000 migrantes venezolanos. Muchos de ellos están haciendo cosas increíbles. Hoy te presentamos uno de ellos. Bienvenidos una vez más a estas entrevistas de Voces Migrantes. Hoy tenemos una invitada muy especial que es una amiga nueva que acabo de hacer. Ella se llama Tairis Rojas, pero como siempre vamos a dejar que Tairis, Tairis, ¿cierto? Tairi, Tairi, Tairi. Yo tengo un problema con los nombres terrible, Tairi. tranquila. Perdón. Y vamos a dejar que tú te presentes y nos expliques un poco de lo que tú haces, para que nuestra comunidad te conozca y entramos un poquito más en la conversación porque nos han contado cosas maravillosas sobre ti. Bueno, muchas gracias por esa presentación tan linda y gracias por la invitación. Yo también estoy contenta de tenerte como una amiga nueva, que además espero que traiga muchas oportunidades para compartir, que además en esta pandemia mucha falta hace tener nuevos amigos. Bueno, mire, yo soy psicólogo, psicólogo clínico, soy psicoterapeuta y actualmente estoy finalizando mi tesis doctoral donde estoy desarrollando como investigación digamos, como un nuevo término o un término que estoy reconstruyendo que se llama víctimas reincidentes. Es un programa, o sea, yo estoy tratando de construir un modelo de funcionamiento psíquico y responsabilidad en personas que han sido víctimas de un hecho punible en más de una ocasión. Aclarando que no estoy hablando de culpa, o sea, la culpa es una cosa, bueno, la culpa es del agresor, pero la responsabilidad personal que permite que el ser humano tenga una mejor calidad de vida. O sea, si decimos que a mí me pasa algo y me pasa repetidas veces y que es porque yo tuve malos patrones de crianza, porque he tenido mala suerte en la vida, me coloco en una situación de un ente pasivo donde estoy destinado a cosas horribles. Ahora, si yo digo, esto me pasó hoy y me sigue pasando y me sigue pasando y me sigue pasando, ¿qué puedo hacer yo para cambiarlo? Y asumo mi responsabilidad, eso me abre la posibilidad de conocer o de descubrir un nuevo mundo y de caminar por otras vías. Entonces yo estoy construyendo un modelo de funcionamiento psíquico de cómo son las personas que se mantienen en una situación de víctima en muchas oportunidades, para Sí. promover que asuman su parte, que no es la culpa, sino su parte como seres humanos y puedan construir una forma nueva de vivir. Sí, yo lo veo un poco como que según lo que estuve leyendo de las cosas que tú has publicado. De hecho, cuando estuvimos investigando sobre el trabajo que tú haces, vimos que casi todo lo que se ha publicado lo has publicado tú, sobre este término de víctima reincidente. Y nos parece interesante el punto de vista que tú propones y que obviamente si hay reincidencia en estos hechos, no es como culpar a la víctima, sino como tener esas herramientas para evitar que siga sucediendo, porque al final de cuentas todos somos vulnerables cuando no somos capaces de diagnosticar de antemano ciertas situaciones, somos capaces de reincidir en esta situación nuevamente cuando no logramos como dilucidar estas señales de alerta que pudiesen existir. Cuéntame, Tairis, ¿cómo llegaste a este tema? ¿Cómo te interesas por este tema? Bueno, mira, yo trabajé como psicólogo forense durante 4 años en el Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense en Venezuela, específicamente en el estado Mérida. Y todo el tiempo, pues muy rápidamente, en medicina forense me di cuenta de que la mayoría de la gente llegaba a contarme que lo que sea que estaban denunciando les venía pasando desde hacía muchos años. Y yo, pues, leí un poquito de literatura al respecto y no había mucho, más bien como explicando que la indefensión aprendida, que la gente no aprendía a defenderse y ya. Pero no me era suficiente porque yo, antes de ser psicólogo forense, he sido psicólogo toda la vida. O sea, yo tenía 11 años cuando decidí que quería ser psicólogo. Entonces, aunque la universidad llegó algunos años después, pues el interés por el ser humano ha sido algo que siempre me ha interesado. Entonces, yo me doy cuenta de que la gente puede cambiar y esas explicaciones sobre la indefensión aprendida me sirven para los perros, pero para los seres humanos no me da suficiente. ¿Por qué Colombia? ¿Por qué terminas en Colombia? Bueno, yo termino en Colombia porque Colombia me lo decide. O sea, ¿cómo te digo?
eso que tú estás diciendo es tan fuerte que yo empiezo a escribir sobre víctimas reincidentes. O sea, yo no tenía un fin, yo estaba escribiendo sobre víctimas reincidentes y empiezo a publicar y genero un contacto con medicina legal en varios países, en Colombia, en Costa Rica, y con varios países termino vinculándome también porque el doctorado te lo exige. O sea, el doctorado exige que uno dé clases en distintos países, o sea, son exigencias y yo hago eso. Y cuando Medicina Legal Colombia lee mi trabajo, se siente muy interesado y se genera este enlace con la Universidad de Antioquia. Y empiezan ellos a pedirme que vaya a sus congresos, que escuche, que explique bien de qué estoy hablando, porque además yo cada vez que hablo de víctimas reincidentes, o no cada vez, pero con mucha frecuencia, que yo digo responsabilidad en víctimas reincidentes, me caen encima las feministas, empiezan a atacarme y yo no estoy agrediendo a nadie, no es mi intención. Yo estoy intentando pensar el ser humano, porque además yo estoy hablando de que las víctimas no son solo mujeres, de hecho en mi muestra hay muchísimos hombres también. Eh, pero es como la primera respuesta, ¿no? Yo, ¡pac!, me atacan. Y yo digo, no, ya va, yo no quiero pelear con nadie, yo lo que quiero decir es esto. Ah, ok, entonces ahí me empiezan a escuchar y esos mismos grupos, de hecho la gente con la que estoy vinculada está muy vinculada a los trabajos de género, me perdonaron y me incluyeron en sus líneas. Entonces, bueno, ellos empiezan a pedirme que venga, que haga cosas con ellos y lo que termina ocurriendo es que nos empezamos a dar cuenta de que en Colombia no existe colombiano ni ciudadano en Colombia que no haya sido una víctima reincidente del conflicto armado. Ni los actores del conflicto armado ni los no actores. Es decir, ellos lo que terminan entendiendo es que los agresores también han sido víctimas reincidentes del conflicto armado. También fueron un niño pequeño que se lo llevó un grupo armado. También su papá murió en la guerrilla. O sea, es como una cosa cultural y que requiere mucho del pensarse y darse cuenta que la víctima pasa de víctima a victimario de un lugar a otro constantemente mmm, por cómo está configurada Colombia. O sea, cuando uno empieza a escuchar el colombiano suele decir que este es un país que ha estado en guerra por más de 200 años, ¿no? Entonces, yo la primera vez que escuché eso me metí a Wikipedia a preguntarle a Wikipedia cuándo empezó el conflicto armado y Wikipedia dice que empezó en los 60. Pero los colombianos dicen que empezó hace más de 200 años. Entonces, bueno, ¿qué estaba pasando hace 200 años? Hace 200 años estaba pasando la independencia de Colombia. O sea que desde siempre, porque los colombianos se sienten en guerra casi que desde la conquista. Entonces, esto está muy arraigado, el tema de ser víctima ha sido muy profundo y entonces disculpa la vuelta tan larga, lo que te quiero contestar es que yo estoy en Colombia porque a Colombia le interesó mi investigación, porque Colombia dijo, no, ya va, nosotros necesitamos repensarnos la situación de ser víctimas reincidentes y de cómo construir país hacia la reconciliación, perdón y paz. De hecho, recuerdo que en una de las ponencias que tuve en el 2019, en una universidad acá que se llama AFIT, de una de estas discusiones salía alguien que decía que lo más grave que le pasaba al colombiano era el odio alrededor del conflicto armado y que cuando ella era estudiante, su profesor una vez en clase le dijo que les preguntó a los estudiantes que se preguntaran si cuando ellos tuvieran hijos iban a dejar a sus hijos jugar con alguien que perteneciera a la comunidad LGBTI. Que eso fue una repregunta de cuando ella era estudiante y que generó mucho ruido. Y que hoy en día ella le preguntaba a sus estudiantes, no le preguntaba eso le parecía ya muy antiguo, la pregunta que ella les decía a sus estudiantes era si ellos iban a dejar a sus hijos jugar con un niño cuyos padres pertenecieran al otro bando del conflicto armado. Y que eso generaba muchísimo ruido porque aunque la gente venía hablando de que había que perdonarse y tal, el odio estaba como en el ADN. Entonces, pensarse desde todos los niveles permite contextualizarlo diferente. Sí, o sea, y eso que tú dices es muy importante porque reconciliación, perdón y paz es el único camino que hay en Colombia para que Colombia pueda seguir avanzando hacia una sociedad con menos odio, con más aceptación, con más oportunidades para todos. Este,
O sea, yo siempre lo pongo en el contexto del venezolano, lo pongo como que cuando decimos, no, porque es que odiamos a los chavistas, los odiamos, los odiamos, los odiamos, los odiamos. Entonces, yo siempre les pongo el ejemplo, digamos que nuestro país se arregla mañana. ¿Qué va a hacer usted? ¿Usted va a crear campos de concentración para matar a toda Son esa peor, gente? sí. No, o sea, tenemos que trabajar con ellos igual. Tenemos que Y, convivir y y no trabajar con solo eso, ellos. sino que son tu tío, tu mejor amiga, Sí, tu primo y tu vecino al lado. O sea, o sea, es lo mismo. exacto, es lo mismo. Entonces hay mucha correlación en lo que podemos ver en esos sentimientos que tenemos como arraigados de, de odio o de rechazo muy, muy, muy compenetrados dentro de nuestro ser que no deberían estar y que deberíamos como autoevaluar y decir, mira, ya va, pero es que no puedo pensar de esta manera porque estoy excluyendo una parte de la población que si te pones a ver en cierta manera no tiene la culpa de haber vivido las circunstancias que vivió y de haber llegado a las conclusiones a las que llegó gracias a este agente externo, que pudiese ser el Ujú. chavismo, que pudiese ser la FARC, que pudiese ser un entorno abusivo. O sea, y entonces cuando generamos esos diálogos nos permiten diagnosticar problemas que nos van a llegar a soluciones mucho más efectivas, pero esos diálogos tienen que empezar. Y si nos cerramos, esos diálogos nunca, nunca se dan. Bueno, vamos a hablar de que todos podemos ser víctimas reincidentes y de que eso genera una, una suerte de comodidad. No es que uno quiere ser víctima reincidente, pero ya que lo eres, pues estás muy cómodo algunas veces y prefieres seguirlo siendo. Entonces, como para desmitificarlo, te voy a poner un ejemplo que me pasó a mí, donde me descubrí víctima reincidente sin siquiera pensarlo. Yo comienzo a hacer doctorado en el año 2017. En ese momento Venezuela estaba como atravesando un momento de luchas sociales, bueno, muchos problemas habían en ese momento. Yo hago el doctorado en la Universidad de los Andes en Venezuela y pues como las cosas raras que pasan en Venezuela, a mí hacer doctorado me sale gratuitamente. En cualquier país del mundo un doctorado cuesta, aquí en Colombia vale 60 millones de pesos al año. A mí me sale gratis. Ajá, pero me sale gratis, pero lo hago en Venezuela, ¿no? Entonces una vez yo estaba en clase, todo el día en clase, y salgo ¿sabes? Esos breaks que hacen en clase, a hablar con los compañeros, a descansar. Y el día anterior habían habido unas protestas que había hecho parecer que iba a caer el gobierno en esos días, o sea, que el gobierno estaba como muy débil. Y una compañera de clase me dice, mira, tú sabes que yo he estado pensando. Y bueno, sí, yo quiero que caiga el gobierno y todo eso y que podamos vivir mejor y todo. Pero a mí me preocupa mucho, vamos a suponer que cae el gobierno y las cosas se organizan y el doctorado empieza a costar un precio normal. ¿Cómo vamos a pagar el doctorado? Ojalá que no caiga el gobierno hasta que nos graduemos. Y entonces, bueno, me dio mucha risa, pero ahí me di cuenta de que era muy cómodo ser una víctima reincidente. O sea, solamente por vivir en un país en completo deterioro, donde yo recibía maltrato permanente, donde además en el año 2016 yo creo que perdí tal vez más de 15 kilos en un año por aguantar hambre por mucho tiempo o por una alimentación muy, muy poco nutritiva. Todas esas cosas horribles me estaban pasando. Yo era víctima de un régimen social que estaba oprimiendo mi humanidad. ¿Qué es, desde que tú llegaste, cómo te has sentido? ¿Cómo, porque hablas de todo este entorno de victimización y de pérdida de ganancias al mudarte para acá y que eso también es parte de cómo tú ves esta investigación tuya? Eh, ¿Qué es lo que más te ha gustado? Porque, por ejemplo, yo siento que extraño muchas cosas, pero siento que gané muchas cosas viniéndome para acá. Sí, mira, yo también. Y no lo pondría en duda. Es que toda decisión implica pérdidas y ganancias, ¿no? Y a mí, tú me preguntaste primero que por qué Colombia y yo te dije que porque Colombia lo decidió, pero en realidad Colombia lo decidió y yo acepté, así como te preguntan, ¿tú quieres ser mi novia? Y tú dices sí o no. Yo acepté y acepté por la gente. O sea,
En 2019, si no me equivoco, o sea, yo venía trabajando con la Universidad de Antioquia, como te digo, como en 2018 más o menos, pero en 2019 la Universidad de Antioquia me trae y yo conozco a la gente con la que estoy trabajando y, y es así como, epa, ustedes pueden volverse mi grupo de referencia porque me caen bien, porque me trataron bien, porque sentí que había empatía, no solo pues por lo que yo podía ofrecer profesionalmente, sino por mi condición humana. Mira, yo llegué aquí y la persona que me trajo, o sea, la persona que me recibió en su casa, mejor dicho, tenía guardado una bolsa, Neri, no te puedes imaginar el tamaño de la bolsa, de medicamentos para que yo me los llevara a Venezuela cuando me fuera, porque yo vine por 18 días. La primera vez vine por 18 días. Y ella me tenía preparada una bolsa con medicamentos para que yo me fuera. Y cuando decidí que yo me iba y regresaba, me dijo, bueno, deja entonces aquí en mi casa tus cosas y solamente llévate ropa que yo voy a mandar para allá a gente que necesite ropa. Y entonces yo me regresé a Venezuela con una bolsa enorme de remedios y una maleta pesadísima de ropa que no era para mí, que una gente a la que yo no conocía y que estaba conociendo en ese momento, le estaba mandando a mi familia, a mis amigos y a gente que ellos no conocían. Entonces, bueno, esa receptividad, ese calor humano, me movió para acá. Sí, mira, y cuando tú hablas de estas situaciones, a mí Medellín me parece un lugar extremadamente bonito, el clima es perfecto, por lo menos para uno como venezolano, el clima de Medellín es perfecto, la ciudad es hermosa, tiene muchas similitudes con Caracas, que nos hace recordar Caracas. Y en cuanto a la xenofobia, por ejemplo, yo pienso que eso se da en muchos casos por contextos de desconocimiento y porque yo creo firmemente que la xenofobia en este país no existe, sino que existe como la discriminación hacia ciertas condiciones que presenta el venezolano. De tener pocos recursos, de las condiciones a veces en las que se vive por la falta de esos recursos también contribuyen, en que a veces nosotros, y esto hay que admitirlo, a veces nosotros no tenemos la mejor actitud del mundo, pero no es por un tema de que nosotros queramos ser así, sino por las condiciones en las que vivimos en nuestro país. Somos unas personas completamente que no estábamos acostumbrados a vivir en un contexto democrático y eso también hace que nosotros a veces tengamos ciertas reacciones o ciertas actitudes que no son las más adecuadas. Y que a medida que nos vayamos adaptando dentro de la sociedad colombiana, esas actitudes van a seguir cambiando porque somos nosotros quienes estamos llegando y quienes debemos adaptarnos. Y se ha visto muchísimo el cambio, especialmente entre esos migrantes que tienen muchísimo más tiempo acá, que tienen unos 3 años, unos 4 años, unos 2 años. Ya una vez que tú pasas como ese choque de ese duelo migratorio de ese primer año que es bien difícil, ya hay muchas cosas que cambian dentro de uno. ¿Y por qué digo, generalizo dentro de todos los migrantes? Porque yo digo que esas actitudes que no han sido las más adecuadas, también las he tenido yo en algún punto. Y en la medida que nosotros reconozcamos que esas situaciones pasan y que nosotros las suscitamos a veces, pues podemos caer en eso que dices tú, dejar de ser víctimas de estas situaciones. ¿Por qué? Porque ya yo estoy diagnosticando qué cosas hay en mí que también pudiesen estarla suscitando de ese entorno de comodidad que tú hablas. Entonces, todo eso tiene muchísimo que ver dentro del contexto migrante y que también se victimiza de muchísimas maneras. No solamente xenofobia, a veces también como hablas tú, puede ser un tema de una tontería. Que tú estás comprando, otra vez el ejemplo del flúor, tú estás comprando un flúor y de repente no te sientes atendido de la mejor manera por el acento que tienes. Pero eso ya es como te digo, viene de un tema de desconocimiento y de ciertas eh, condiciones a las que somos asociados muchas veces y estereotipos falsos, negativos que hay dentro de la población. Y en la medida que
lo dialoguemos y lo hablemos y lo pongamos más afuera en redes sociales, con tu vecino, con quien sea, esos diálogos se van a abrir y van a ayudar a cambiar muchísimas cosas. Tú Eh, sabes que yo quisiera decirte una Ujú. cosita, disculpa que te interrumpa. Todo eso que tú dices es muy cierto, pero también hay que rescatar, yo necesito rescatar, que bueno, a veces me siento incómoda con lo del acento, esas cosas, pero también es cierto que a veces solamente el hecho de que la gente se dé cuenta de que eres venezolano hace que te acojan. Sí, O sea, que el colombiano diga, ay, yo no sé qué estás pasando, tu familia está bien, qué necesitas, y te cuiden por ser venezolano. Y eso también vale la pena rescatarlo. O sea, puede ser que alguno te agreda, pero lo natural, al menos lo que yo he visto en los paisas, que es la gente de Medellín, es que intenten cómo explicarte, cómo protegerte. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, con la gente de Claro el día que yo fui a comprar mi chip de internet. La mujer de Claro me explicó que era mejor que no usar el que había comprado en Frontera, sino que comprar uno a mi nombre, porque si después se me perdía lo podía recuperar, cómo funcionaba Claro, cómo uno accedía. O sea, como un esfuerzo para que yo entendiera de qué se trataba este contexto. Y eso solo porque fui venezolana. O sea, yo no le eché en cuento que yo vine, que una universidad, nada, nada. Solo por venezolana, pues también he recibido pues como unos apoyos especiales. O sea, está una cosa, pero también está la otra. Y es muy importante decidir qué es lo que uno va a ver. O sea, voy a ver que me torcieron los ojos por el acento. Puede ser. yo quiero agradecerte muchísimo, Tairis, por haber estado acá con nosotros y habernos dado esta entrevista que realmente es muy valiosa y nos ayuda muchísimo con el tema de la de visibilización de experiencias positivas migrantes. Y nada, estoy muy contenta nuevamente de haber creado esta amistad contigo porque aparte de tener este contacto para hacer todas estas cosas, ya somos amigas. Claro que sí. Bueno, muchas gracias a ti y no sé si es posible, pero podemos dejar mis redes por si a alguien le interesa verme en Claro, claro. Instagram. Es arroba pensándonos juntos. Ese es mi Instagram profesional y quien quiera hablar conmigo, en el Instagram está un botón de WhatsApp y puede hacerme cualquier pregunta que desee. Sí, aparte que Tairi también, yo he estado todo el programa diciendo tu nombre mal, yo te prometo que eso va a cambiar. Tairi, ella da consultas en Medellín, entonces cualquier persona que esté interesada en tener alguna consulta con ella, la puede contactar a través de sus redes sociales. Tairis, nuevamente, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. No te olvides de regalarnos un like y sigue nuestra página para ver más videos como este y comparte el video para que podamos ayudar a más personas.